Paradise Kiss relata la historia de una chica de 18 años a la que se le mueve el mundo por completo al conocer a un chico opuesto a ella, haciendo que se revele de la estructura conservadora con la que fue criada. De la misma autora que Nana, Ai Yazawa nos invita a tener debates polémicos como los celos, el poliamor, el cómo hacer que la profesión no se interponga ante el amor y por supuesto tendremos relaciones tóxicas. Pero esta obra no solo trata de un romance, sino que habla sobre la búsqueda de la identidad y formar un camino tanto para la protagonista como para todos sus personajes, quienes tienen trasfondos más que interesantes, siempre sumergidos en el mundo de la moda. En el anime omitieron muchos diálogos que sí salieron en el manga, así que este resumen no solo va a tener un análisis de esta historia, sino que también vamos a ver todas esas escenas y diálogos exclusivos del manga. Sin más introducción, empecemos. La protagonista de esta historia es Yukari Ayasaka, quien desde un inicio podemos notar que está bastante fastidiada con la sociedad. En el manga, ella dice que está molesta por tener que lidiar con gente paseando en la ciudad en un día de semana, mostrándonos que lo que de verdad le molesta es que haya gente divirtiéndose. Un chico por la calle queda impactado al verla e intenta hablarle. Él empieza a preguntarle cuánto mide y ella obviamente se asusta, huye de esta situación y él la persigue hasta que en ese momento... Ella es Isabela, quien con su presencia tan atrapante y atractiva hace que Yukari la confunda con un Shinigami. Y se desmaya. En su desmayo, piensa que es muy injusto morir en este momento, ya que durante toda su vida se apegó a las normas y se arrepiente de no haber disfrutado, de no haber hecho algo que de verdad le gustara. Y gracias a esto se da cuenta de que de todas maneras no tiene idea de qué podría hacer solo por placer. Lo primero que ve al despertar es a una chica con el pelo rosa. Ellos le explican que son estudiantes de diseño de moda y necesitan a una modelo para un festival en su universidad. Ella les parece perfecta para la ropa que están diseñando. Amamos que esta universidad tenga el apellido de la autora. Yukari se alivia de saber que solo querían eso y les dice que no puede hacerlo porque tiene que estudiar para los exámenes para entrar en la universidad. Ellos se dan cuenta por su uniforme que va a una escuela muy exigente y prestigiosa y le preguntan a qué universidad quisiera entrar y ella... En el manga es todavía más agresiva. El chico rubio se enoja por esto y le grita que ellos no trabajan con sus máquinas de coser por diversión. Le dice que no puede rebajar así su trabajo, que ella solo se cree superior por hacer exámenes para ingresar a la universidad. La chica de pelo rosa lo detiene. Yukari piensa que están todos locos y se va. Y... Como la pobre chica no sabía su nombre, se le ocurrió ponerle Caroline en ese momento. Ella le pide disculpas por toda la situación y le dice que siempre después de clases están en el atelier, por si quiere pasar algún día. Yukari, en el manga para sus adentros, piensa que ni loca vuelve a ese lugar y se va corriendo. En ese momento, Miwako ve una libreta en el piso. Es de Yukari. Más tarde, vemos a Georgie, un nuevo personaje observando la libreta. Y está de acuerdo con sus compañeros. Ella es perfecta para ser su modelo para el concurso. Así que bueno, es momento de presentar a los personajes. El chico rubio es Arashi Nagase. Además de ser estudiante de diseño de moda, tiene una banda y es bastante irascible. Él es el novio de Miwako Sakurada, quien por el contrario es súper alegre y kawaii. Es muy inocente, bastante infantil y su estilo contrasta mucho con el de su novio. Isabela Yamamoto es otra importante integrante del grupo. Ella tiene un estilo muy diferente, ya que le gusta usar ropa antigua y mucho maquillaje. Siempre se hace una flor en su ojo y podemos decir que actúa de manera maternal en el grupo, siendo muy cálida con sus compañeros, sobre todo porque le gusta mucho cocinar
cocinarles. Isabela es una chica trans de la que más adelante descubriremos mucho sobre su historia. El último integrante de este grupo es George Koizumi. Su verdadero nombre es Joji, pero él quiere que lo llamen George, solo que en el anime lo pronuncian más como Georgie. Georgie. Así que creo que le vamos a decir Georgie porque así es como suena en el anime. Este personaje tendrá mucho protagonismo en esta historia. Por ahora solo diremos que es muy talentoso haciendo diseños. No vamos a hablar de su personalidad porque queremos que la descubran ustedes mismos. El equipo coincide en que Caroline, o sea Yukari, es perfecta para desfilar su indumentaria. Miwako revisa la libreta a ver si hay alguna dirección o teléfono para devolverla. Y tenemos una escena sospechosa. Al día siguiente, vemos a Yukari en su escuela. Ella se lamenta al haber perdido su libreta, más que nada porque nos cuenta que arriesgó su vida para poder tomar la foto de ese chico. Casi se cae en una excursión de la escuela, y en ese momento aparece el chico. Ella intenta actuar con normalidad, pero no le sale muy bien. Él es Hiroyuki Tokumori, Hiro para los amigos. Es compañero en la clase de Yukari y es un chico muy inteligente, serio y ordenado. Es el mejor de su clase y en su tiempo libre se la pasa estudiando. Y por la reacción de Yukari, parece que a ella le gusta. Más tarde, un profesor habla con ella porque sus notas están bajando. Le dice que no están tan mal, solo que no le van a servir para entrar a una universidad tan prestigiosa como la que pretende ir. Yukari en off nos cuenta que en realidad a ella le da lo mismo la universidad. Solo quiere entrar a una prestigiosa para que no se burlen de ella. Recuerda, Arashi piensa que algunas personas tienen diferentes valores de lo que es o no el prestigio. Al salir de la escuela, la está esperando Georgie. Él le pide disculpas por cómo se comportaron sus compañeros y le da una rosa. Yukari no parece muy interesada y se va, pero él le pregunta si acaso perdió su libreta de estudiante. Ella se la pide, pero él le dice que si la quiere de vuelta, va a tener que buscarla ella misma. Es así que ella se sube a su auto y se da cuenta de que él no está yendo hacia el atelier, sino que está yendo hacia la Universidad de Artes Yasawa, o como él lo llama... Al llegar a la universidad, sus compañeros se asombran de que Georgie llegue con una chica tan linda. En el manga, Yukari se asombra de que Georgie sea bisexual y se sienta tan orgulloso de eso. Y también se asombra de que personas que no sean alumnos puedan entrar al instituto, así como también de cómo se hablan entre alumnos y profesores, con un trato tan amistoso. Georgie le pide a uno de sus profesores que le haga un favor y le corte el pelo a Yukari. Y con su nuevo corte vuelve al atelier por su libreta. Georgie insiste en que quiere verla con otro vestuario, por lo que Miwako la lleva al baño para cambiarse. Es ahí que le cuenta que antes el atelier era un bar del tío de George, pero como cerró, se instalaron ahí para hacer el atelier. Yukari no está muy segura de si ese tipo de ropa le va a quedar bien, pero Miwako le dice que ella es exactamente lo que estaban buscando para su nueva marca. Ella se queda asombrada con la calidad de las prendas. No puede creer que la hayan hecho ellos. Miwako le dice que todos los alumnos llevan prendas hechas por ellos mismos. Y le pregunta entonces si el vestido que lleva puesto ahora lo hizo ella. Pero Miwako le dice que no, que ese lo hizo su hermana. Happy Berry っていうブランドなんだけど、知らない？知らない。お姉ちゃん、ハッピーベリーのデザイナーなの。Y esto nos confirma que Miwako es la hermana menor de Mikako Kouda, la protagonista de Gokinshou Monogatari, otra gran obra de Aiyazawa. Pero lo importante de todo esto es que Miwako le dice que aunque admira mucho a su hermana por sus diseños, siente que nunca podrá ser como ella. オリジナリティがないんだ。いくら頑張ってもお姉ちゃんの真似っこになっちゃうの。Es por eso que su rol en el equipo de Paradise Kiss es coser. Le dice que para el festival los estudiantes presentan diseños y los más votados son apoyados por el resto del equipo. Por lo que Georgie hace el diseño, Isabela es la modista, es la que hace los patrones, y ella y Arashi
son quienes cosen las prendas. Ella le explica que aunque tienen que hacer solo una prenda para el festival, decidieron reunirse en el atelier y hacer muchas más y así crear una marca. Yukari se da cuenta que le faltó el respeto al decirles que no tiene tiempo para sus juegos. Para Kiss no es un juego, es un sueño que quieren cumplir. Sale del baño y todos están de acuerdo en que es perfecta para ser su modelo. Ella aprovecha para pedirles disculpas por lo que dijo antes. Y Arashi también le pide disculpas por su reacción. ¡Gomennasai! Georgie, que siente que ya hizo suficiente para persuadir a Yukari con el corte de pelo y una muestra de sus trajes, le dice que ahora puede devolverle la libreta. Ella la agarra y ahora, formalmente, él le hace una propuesta. En el manga esta escena es sutilmente diferente. Él extiende la libreta y Yukari, para sus adentros, piensa que una vez que la tenga en sus manos, ya no tiene excusas para volver al atelier. Una vez que recupere su libreta, la conexión entre ellos se habrá terminado. Es por eso que demora en agarrarla, por lo que Georgie le dice que si no la quiere, no se la devuelve. En general, el anime omite mucho de estos diálogos muy al estilo de la autora. Esos pequeños diálogos que hacen ver a los personajes más vivos, así como también nos muestran sus pensamientos. No sé, para mí no es lo mismo que ella agarre la libreta lentamente a que leamos sus pensamientos sobre cómo esa libreta solo fue una excusa para seguir con ellos y no sabe qué va a hacer una vez que la recupere. Los Parakis le dieron 3 días a Yukari para que piense en su propuesta. El problema es que, mientras tanto, no pueden avanzar, ya que el color y la tela lo van a decidir en base a la modelo. Hasta que ella no dé una respuesta, están en pausa. Yukari está estudiando en la biblioteca un domingo y él casualmente se sienta frente a ella. ¿Nande koko ni? Él se da cuenta de que la está distrayendo, así que se sienta en otra mesa. Después de varias horas, se va a leer afuera y ella aprovecha para invitarlo a comer. Empiezan a conversar. Él estaba viendo libros en francés, así que ella le pregunta si es que los puede entender. Él le dice que no puede leerlos, solo ve las ilustraciones que le resultan inspiradoras. Le parece algo muy divertido. Para sus adentros, Yukari envidia que a él le resulte divertido estudiar. Ella le pregunta acerca de su carrera. Quiere saber si acaso se necesita una licencia o examen especial para ser diseñador. Pero él le dice que no, que se requiere un poco de talento, pasión y mucha energía. Con esas 3 cosas, poco a poco vas a ir encontrando el camino en la profesión. Georgie le dice que no es así. Querer entrar a la universidad también es un sueño, pero ella le explica que es un sueño impuesto por sus padres. A veces quisiera rebelarse y decirles que es su vida, que ella quiere decidir si estudiar o no. Ella le pide perdón por aburrirlo con sus problemas, pero él le responde que no tiene por qué disculparse. Ella está hablando de su vida y eso es muy importante. En el manga, Yukari dice que escucharlo decir eso la hizo sentir ganas de llorar, así que evita seguir con esta conversación y se va. Pero antes, le dice que está pensando seriamente sobre su propuesta de ser modelo. Mientras corre, piensa que es la primera vez que puede hablar de sus problemas con alguien, ya que siempre sintió que las demás personas no entenderían sus inquietudes. Los chicos del atelier son diferentes, entienden lo que significa perseguir un sueño y ella quisiera también vivir para cumplir uno propio. Cuando llega a su casa, su hermano menor le dice que un tal Georgie llamó, que él le dijo que estaba en la biblioteca. Yukari está decepcionada. La actuación que hizo él fue muy creíble, pero solo la estaba manipulando. Se pregunta si todo lo que dijo mientras almorzaban también formó parte de una manipulación. Además, se da cuenta de que si llamó a su casa es porque tiene su número de teléfono, por lo que vio su libreta. Por ende, vio que ella tiene ahí una foto del chico que le gusta. Llega el tercer día. Yukari debe darles una respuesta y aunque todavía no está segura, decide ir al atelier.
toca la puerta, pero la música está tan fuerte que no la escuchan, así que decide pasar y... Arashi y Miwako están haciendo el delisucio en la mesa de pool. Isabela aparece para poner orden y les dice que el atelier no es un hotel. Miwako, muy inocente, le explica que fue Arashi quien pensó que ahí sería más divertido. Yukari quiere escapar de esta charla, así que cuando mencionan que se acabó el té, aprovecha para decir que ella va a ir a comprar y se escapa. Miwako la acompaña. Arashi wa ne, anna kakkou shiteru kedo suggoku yasashii nda yo. Ella le cuenta que Arashi es casi como de su familia, ya que se conocen desde muy chicos. Le pregunta a Yukari si tiene novio, y ella le dice que no. Hiro-kun wa? Hiro-kun? あの写真の人、徳森ひろゆきくんでしょ？ Miwako le pide disculpas por haber visto la foto. Solo estaba buscando un medio de contacto para devolverle la libreta. Pero aún así es sospechoso que sepa el nombre del chico de la foto. Es así que descubrimos que Arashi, Miwako y Hiro eran vecinos y amigos de la infancia. Todos vivían en el mismo complejo de edificios hasta que cuando ella tenía 13 años se tuvo que mudar con su hermana y su esposo. Esto fue porque sus padres se fueron a trabajar al extranjero. パパはカメラマン、ママはね、少女漫画家なんだけど、お姉さんはデザイナーだし。 Yukari piensa que es muy aburrido que su padre sea un simple oficinista. Le pregunta si Arashi vio también esa foto de Hiro y Miwako le asegura que no. Yukari se siente aliviada y le pide que esto sea un secreto, ya que, bueno, a ella le gusta Hiro y no quiere que se entere. Miwako le promete que guardará el secreto. 学校の近くで一人暮らししてて、ひろくんと離れちゃったし、もうずっと会ってないんだ。 Yukari piensa en lo triste que es que las personas pierdan el contacto y en un acto de espontaneidad le dice que acepta ser su modelo. Miwako está súper agradecida y feliz. 私たちはアトリエまでの道のりを無邪気な子供みたいに手をつないで歩いた。 En la noche se pregunta cómo reaccionará Georgie cuando se entere que aceptó la propuesta y... 本当にできるのか？ Le dice que para ellos esto es un compromiso muy serio. Él sabe que tiene sus estudios y si los descuida después no tiene excusas. 自分でやるって決めたんです。責任持ってちゃんとやり抜く覚悟ぐらいあるわ。嬉しいんだ。本当最高だ。 Felices de que ya tienen modelo, deciden celebrar. Georgie dice que la protagonista no puede verse con un look tan apagado y le da un nuevo vestuario que Miwako le ayuda a ponerse. Yukari se siente extremadamente agasajada por el banquete que prepararon. Incluso decoraron la mesa con flores. 荒木へようこそ。我らのモデルに乾杯。これ全部用意してくれたんだ。 Arashi le advierte que si va a ser su modelo, va a ser mejor que se cuide con las comidas. Es muy importante que no cambie el talle del vestido hasta el día del festival. Pero Isabela los tranquiliza y le asegura que todo lo que preparó es bajo en calorías. Piensan que Yukari parece Cenicienta con su vestido. Además, a ella se le rompe el hechizo a las 6 de la tarde, ya que debe volver a clases. De hecho, le dicen que tal vez no debería tomar tanto champagne si después quiere prestar atención en clases, y ella se asombra, ya que pensó que era el mismo que le daban sus padres en las fiestas, un champagne sin alcohol. Pero no. Ya son las 5:30 y Georgie le dice que ya debería cambiarse para volver a clases. Ella se levanta asegurando que no está para nada alcoholizada y... 全然平気平気。うわっ。 Yukari se desmaya y en sus sueños de verdad se siente en un cuento de fantasía cuando está en el atelier. パラダイスへようこそ。 En esta parte, el anime omitió muchísimos diálogos del manga, así que directamente vamos a relatar esa versión. Georgie le dice que pasó de ser Cenicienta a la Bella Durmiente. Le dice que debería levantarse porque ya son las 9. Si sigue así, no va a llegar a la escuela. Ella mira su reloj y efectivamente son más de las 9. Se cambia súper rápido, piensa que sus padres deben estar asustados porque no volvió en toda la noche y cuando sale, se da cuenta de que está oscuro. Son las 9 de la noche, no de la mañana. Como siempre, Georgie aprovecha la inseguridad de nuestra protagonista para reírse un rato de ella. Él le dice que Miwako se quedó algo preocupada por ella, que será mejor que la llame. Tuvo que irse porque tenía que cuidar a la nena.
Yukari se sorprende, nunca imaginó que Miwako podría tener un hijo, y se imagina cómo sería ese bebé, como un mini Arashi pero con trencitas, y con los labios gruesos como los de Miwako. Pero descubrimos que esa bebé se trata de la hija de la hermana de Miwako. Ella tiene que cuidar a su pequeña sobrina Alice. En medio de la charla, Georgie se lleva la cartera de Yukari, así que ella lo sigue y él le propone llevarla a su casa en auto. La deja en la esquina de su casa. Ella le promete que se va a esforzar por ser una buena modelo y antes de que se despidan... ¿Are? 落ちないな。 Él le dice que debe tener un labial muy difícil de quitar. Le sugiere que vaya directo al baño para sacárselo y se va. En el manga vemos que Yukari se queda toda ñam, pensando en que realmente creyó que él la besaría. En off nos dice que el perfume que tenía el pañuelo de Georgie fue una experiencia tan embriagadora como tomar champán por primera vez. Podemos ver a Yukari en la escuela y nos dice que estuvo toda la clase esperando impacientemente que termine para poder ir al atelier. Pero esto no es porque quisiera ver a Georgie, o tal vez sí. Al día siguiente, Yukari va al atelier para que tomen sus medidas, y con eso van a hacer un torso para poder hacer pruebas con el vestido. En el manga, Yukari dice que no quiere que Georgie vea sus medidas. Le da vergüenza porque siente que va a poder ver todos sus defectos, pero Georgie dice que sabe exactamente cuáles son sus medidas, y Miwako confirma que atinó a todos los números. Arashi piensa que es un pervertido por saber las medidas de una modelo con solo verla, y antes de ir a buscar un torso, le pide a Yukari el número de su celular. Ella ni siquiera se sabe su propio número. Es más, Miwako le dice que ese modelo de celular tiene la función de mandar mensajitos, y ella ni siquiera se había dado cuenta. Georgie le asegura que ahora que ya tienen sus medidas, ella puede concentrarse por completo en sus estudios. Cuando sea el momento de hacer pruebas finales, la va a llamar. そっか。私、毎日アトリエに来る必要ないんだ。 En el manga podemos leer los pensamientos de Yukari. Ella está esperando el llamado de Georgie, aunque sabe que falta para eso. Se da cuenta de que él está ocupando por completo su mente, así que hace un esfuerzo por reforzar sus sentimientos por Hiro. En clase lo observa y trata de pensar qué es lo que hizo que le empiece a gustar. Piensa que es atractivo, honesto, sincero, amable y es el más inteligente de su clase. Y también le gusta que es el más alto. Piensa que siendo ella tan alta, pocas veces tuvo que mirar a chicos hacia arriba y esto le recuerda a Georgie. En ese momento recuerda que Miwako lo conocía y que parecía triste de haber perdido el contacto con él, así que decide hacer algo. Por mensajitos invita a Miwako a tomar el té en un bar, y ahora solo le falta invitar también a Hiro para que ellos tengan su sorpresivo y nostálgico encuentro. Es así que cuando la clase termina, cobra valor y le pregunta a Hiro si acaso quisiera ir a tomar el té con ella. もしよかったら一緒にお茶でも。いいよ。 Él acepta pensando que ella quiere hablarle de los exámenes, ya que notó que últimamente está muy distraída. Y mientras caminan hacia el bar, sí, se cruza con Georgie, quien al verla con un chico finge que no la conoce. ジョージ！ En el manga leemos los debates internos de Yukari, pensando en por qué se siente avergonzada de que Georgie la vea con un chico. Se supone que le debería dar igual, sin embargo se siente mal de que él la haya ignorado. Y piensa que tal vez Georgie se molestó porque en vez de estar estudiando, ella estaba paseando. Ella está al lado del chico que le gusta y sin embargo no deja de pensar en Georgie. Hiro le habla de los exámenes. Le dice que no debería preocuparse tanto por entrar a la mejor universidad o por encontrar el mejor trabajo. Él no puede evitar preguntarse si la vida no tiene algo más para darle que eso. Le dice que aunque trata de no pensarlo tanto, no puede evitar hacerse esos planteos. Pero por otro lado, realmente le gusta estudiar. Dice que los exámenes para él son como videojuegos. Yukari siente envidia de que a él le guste estudiar cuando ella lo detesta. Hiro le dice que si esto fuera un manga, seguro lo dibujarían así. でも、勉強以外じゃ思うようにならないことばっかりだ。
Nuevamente, toda esta conversación es mucho más extensa en el manga, donde Yukari nos dice que sintió un gran alivio al saber que él tiene los mismos miedos y dudas que ella. Y por fin llegan al barcito donde Miwako la estaba esperando. Yukari ingenuamente está feliz por este encuentro y pregunta dónde está Arashi. Se ofrece a ir a buscarlo, pero la detienen. Ella se da cuenta de que Hiro está actuando algo raro. Siente que hay tensión entre ellos, así que les dice que se va para que puedan ponerse al día. En el manga, ella empieza a preguntarse qué habrá pasado entre ellos dos. Pareciera que tuvieron algo en algún momento, así que intuye que Arashi y Hiro estaban enamorados de Miwako y pelearon por su amor. Y al final, Arashi ganó. Ella piensa que es extraño que no siente celos de toda esta situación. No le molesta compartir el chico que le gusta con Miwako. Piensa que Hiro es su ídolo. Solo quería su foto en la libreta para admirarla. Se da cuenta de que él no le genera sentimientos posesivos. En ese momento se da cuenta de que sin querer, caminando, llegó al atelier. Piensa que debería ver a Georgie y explicarle el malentendido, y justo él sale. なんで私のこと無視すんのよ。焼きもちかな。 En el manga, él dice que se sintió muy dolido al verla feliz caminando con otro chico. 俺、お前に惚れてんのかな。 Ella le explica que es solo un compañero de clases y que no quiere que se sienta lastimado solo por un malentendido. En el manga, él le dice que le cree y la apura un poco preguntándole por qué está tan empecinada en demostrarle que ese es solo un compañero. Ella se pone nerviosa y le dice que es porque le parece importante que estén unidos para formar un buen equipo. Él entonces le pregunta qué tan unidos le gustaría que estén. En el manga vemos como Yukari siente muchas dudas acerca de los sentimientos de Georgie. No sabe si todo esto es un juego para él. これくらいか。私、そんなんじゃ全然物足りない。 Y justo cuando está por besarla, ああ、イザベラか。 Isabela llama por teléfono. En el manga vemos que ella encontró un lazo perfecto para el desfile, pero es bastante costoso, así que no sabe si comprarlo o no. Georgie le dice que no se mueva de ahí y que no deje que nadie más lo compre, que enseguida va a verlo. Antes de irse, le pregunta a Yukari si tiene el sábado libre. Ella le responde que en la mañana tendrá clases, pero en la tarde la tiene libre, por lo que le propone que continúen esto que empezaron el sábado por la tarde. お前を死ぬほど満足させてやる。 Por otro lado, podemos ver qué pasó con Hiro y Miwako. Él le dice que sabe mucho sobre ella, ya que la familia de Miwako suele comprar en el negocio de la familia de Hiro. Le dice que se alegra de que siga con Arashi y que se lleven bien. Como Miwako no le habla, él le aclara que ya han pasado 2 años. Le dice que ya superó todo lo que pasó, que ya pasó de página. Él se va para la academia y ella le desea suerte en sus exámenes. Y podemos ver un flashback de lo que pasó. 本当はもう会いたくない。だから会いに来ないで。 Miwako fue a la salida de la preparatoria de Yukari. Le dice que fue para darle las fotos de su fiesta de bienvenida, pero Yukari la ve muy triste y se ofrece a hablar con ella si lo necesita. Miwako le responde que sí quería hablar con ella, pero después recordó que a ella le gusta Hiro y tal vez no quiere escuchar la historia que tiene para contarle. Yukari le dice que no se preocupe, porque se dio cuenta de que le gusta a otra persona. En el manga vemos cómo Miwako se siente muy decepcionada. Le dice que para ella sería mucho mejor que le guste Hiro, porque así ellos dos podrían estar juntos y ella por fin podría renunciar a él. Yukari le pregunta por qué está con Arashi si le gusta Hiro. Miwako solo puede llorar, así que van a un lugar más tranquilo para poder hablar. Miwako no se pide nada para comer ya que tiene dolor de estómago. Le explica que la han revisado y parece ser psicosomático, y solo se arregla con una medicina mágica. Es así que le muestra un frasco mágico en el que al poner golosinas ahí se transforman en medicina para su estómago. Le explica que se lo trajo Papá Noel, pero su papá le explicó que la magia funciona porque el frasco contiene el amor de Arashi y Hiro. Le confiesa que ama tanto a Arashi como a Hiro.
本当は嵐もヒロ君も同じだけ好きなの。でもそれっていけないことなの？ En el manga, Yukari le pregunta por qué terminó con Arashi. Ella le explica que cuando sus papás se fueron y se tuvo que ir a vivir a la casa de su hermana, ella cambió de escuela y veía mucho menos a Hiro. Pasó a la adolescencia siendo más cercana a Arashi y en determinado momento empezaron a experimentar deliciosidades y terminaron siendo novios. Tiempo después, Hiro se declaró y eso la hizo muy feliz. Cuando se lo contó a Arashi, él le exigió que no lo vea más si quería seguir siendo su novia. Miwako piensa que si Hiro se hubiese declarado primero, tal vez todo esto hubiese resultado al revés. Piensa que solo está con Arashi por casualidad. Ella no entiende ¿por qué no pueden ser felices los tres? Nos salió poliamorosa la Miwako, ¿eh? Más allá de eso, me enoja muchísimo que el anime haya omitido todo este diálogo. Me parece súper importante. Finalmente, Yukari le aconseja que, siendo que Arashi también la hace feliz, se concentre en su relación con él. En el manga, Yukari le pide disculpas por haberse entrometido sin saber todo el contexto, y Miwako le agradece todo esto, ya que ahora que charlaron del tema, se siente mucho mejor. En el manga, vemos a Yukari caminando hacia su casa. Ella piensa que Arashi fue bastante posesivo al prohibirle a Miwako que vea a Hiro. Se pregunta si acaso son así todos los chicos. Y esto le recuerda que Georgie también se puso celoso de Hiro. Y de repente recuerda que el sábado va a verlo. お前を死ぬほど満足させてやる。 Nos dice que se siente lista para dar su primer beso, pero intuye que él va a querer avanzar más que eso. Se lamenta el tener tan poca experiencia en estos temas. Esa noche decide sacar la foto de Hiro de su libreta y ponerla en un cajón. Le dio un poco de tristeza abandonar la idea de que Hiro sea el chico que le gusta, y se da cuenta de que el dolor de Miwako debió haber sido muchísimo mayor. En la escuela, Yukari le pide disculpas a Hiro por el malentendido, por lo que él deduce que Miwako ya le contó todo, y él no parece muy abierto a hablar del tema. Ella piensa que Hiro al final no es la persona que ella creía. Ahora que hablan más, siente que es algo frío. Una compañera le pregunta si tiene algo que hacer el sábado por la tarde, y Yukari se pone súper nerviosa recordando su cita. En el manga tenemos una escena muy divertida en donde ella empieza a pensar en dónde la llevará a Georgie en la cita. Como será de día, la tranquiliza saber que no la va a llevar a un hotel ni nada así. Todo esto pasa mientras es observada por Hiro. Ella empieza a pensar en qué ropa va a ponerse y de repente se da cuenta de que su cita va a ser con un diseñador de moda. No puede ponerse cualquier ropa. Más tierna. En el manga podemos leer sus pensamientos. Ella espera un llamado para saber la hora y el lugar de la cita. Piensa en dejar que el teléfono suene un buen rato y atender con una voz como haciéndose la indiferente. Pero sabe que en el fondo Georgie no la llamará, porque disfruta saber que ella espera impaciente su llamado. Y encima después, cuando suena la alarma, la confunde con el celular y ella atiende desesperada, mostrándonos que no está muy preparada para cumplir su plan. Esta escena también la intentaron hacer en el anime, solo que nunca nos mostraron el plan de Yukari ni sus pensamientos. Simplemente pusieron esta escena sin contexto. La cuestión es que no puede más y lo llama por teléfono. Él le dice que la está esperando en el atelier. Al llegar, ella le reclama que él no la llamó. お前がかけてくると思ってた。私勉強も全然身が入らないし。それならここでやめにしよう。 Georgie le dice que si todo esto está impidiendo sus estudios y se está interponiendo en su sueño, aún están a tiempo de cancelar todo. Todavía no empezaron el vestido. Sin embargo, si decide seguir, le advierte que no hay vuelta atrás. Debe asumir el compromiso. どうする？お願いやめないで。 Y cuando empieza la chapación intensa, nuevamente son interrumpidos por el celular de Georgie. ジョージ電話誰か止めて。これからそっちへ向かうよ。愛してるよ、ハニー。ジョージの電話の相手は嵐で、私たちのことはみんなにバレてしまった。 Esta escena fue
un poco censurada en el anime. En el manga, el teléfono suena sin parar, pero eso no los detiene. Georgie pone su mano por debajo de la blusa. Ella se da cuenta y le dice que debería atender el celular. Él la ignora y empieza a meter su mano por debajo de su falda, y es ahí que ella, súper nerviosa, le grita que debe atender el teléfono. Él obedece y le dice el "te amo cariño, Arashi". Ella se aleja, él le dice que es una broma y como Yukari no le cree, le pasa el teléfono y ahí descubre que se lo dijo a Arashi. Por eso todos se enteran que ellos están teniendo algo. Resultó ser que los Parakis ya habían acordado encontrarse para decidir juntos la tela base del vestido. Georgie le dice que no tienen alternativa, que van a tener que ir, pero le propone ir a cenar juntos después. En el manga podemos ver al equipo hablando del nuevo chisme. Miwako se sorprende porque siempre creyó que Georgie era gay, pero Isabela le dice que él es bisexual. Yukari y Georgie se reúnen con ellos. Ella tiene puesta ropa de Parakis y Miwako está súper feliz por esto. Ella ve como todo el equipo se entusiasma por solo ir a un negocio lleno de telas. Piensa que debe ser fascinante crear algo por vos mismo. Piensa que debe causar una felicidad indescriptible el poder crear algo con tus propias manos. Y Georgie no se decide con ninguna tela, principalmente porque no lo convencen los diseños que tienen. Hasta ahora solo les gustó una tela azul tornasolada. Yukari ingenuamente sugiere que, si ningún diseño de las telas lo convence, ¿por qué no crean uno propio? Georgie piensa que es una excelente idea y el resto del equipo se queja porque tienen poco tiempo y hacer un diseño requiere mucho trabajo. Pero Georgie está decidido y su entusiasmo es tanto que se siente inspirado para crear el diseño ese mismo día. Está dispuesto a trabajar toda la noche para que el equipo pueda empezar a trabajar. Y se va. Olvidando por completo que le había propuesto a Yukari cenar juntos. Toda esta escena en el anime es resumida a unos pocos diálogos. Yukari se ofrece a ayudar con el diseño de la tela, pero Isabela le dice que no, que lo que debe hacer es estudiar. Sin embargo, Yukari pasa toda la noche al lado de su celular con la esperanza de que Georgie se acuerde que le prometió una cena, pero él no la llama. Al día siguiente es domingo, así que le miente a su mamá diciendo que se va a ir a estudiar a la biblioteca, pero se va al atelier. Miwako le explica algunas técnicas para que pueda participar en la elaboración del vestido, pero Isabela insiste con que tendría que estudiar. Georgie aparece y le dice lo mismo. Él les muestra el diseño que tienen que hacer en la tela. Miwako y Arashi se van a imprimirlo en el tamaño adecuado. Y Georgie, lejos de acordarse de la cena, le dice a Yukari: Ella le revolea los libros por la cabeza. Él le dice que solo le estaba pidiendo un favor porque sabe que ella los domingos estudia ahí y no le costaba nada llevarlos. Yukari le dice que no piensa ir a estudiar ahí porque quiere ayudar en el atelier y en fin, discuten. Conversa con Isabela para desahogarse. Le dice que se siente frustrada por no recibir la atención de Georgie que quisiera, pero sabe que esto es por su inexperiencia con estos temas. Pasó toda su vida en un círculo muy pequeño de personas y solo se dedicó a estudiar. Siente que ella no es una persona atractiva o con personalidad y siente que no puede culpar a Georgie por eso. Isabela le dice que la comprende. Le confiesa que le insistía con que estudie porque pensó que ellos la estaban distrayendo de cumplir su sueño de entrar a una universidad. Pero ahora ve que Yukari se está comportando así porque está haciendo una búsqueda de su propia identidad. Le promete que ya no va a volver a insistir con que vaya a estudiar. En las clases de la Academia Yasawa reciben la visita de Mikako, la hermana de Miwako. Ella da una charla para los alumnos sobre su experiencia. Más tarde, en el atelier, podemos ver cómo Miwako está súper orgullosa de su hermana y le cuenta a Yukari todos los triunfos que tuvo. Pero se hacen las 6 de la tarde y a Cenicienta se le acaba el hechizo. Debe volver a su casa, simulando que asistió a la escuela. Georgie la detiene.
En el auto le propone invitarla a comer algo, ya que antes tuvo que posponer la cena. Es así que la lleva a un lugar muy caro, por lo que ella se pregunta si acaso Georgie es un niño rico, ya que tiene un auto muy caro y la invita a comer a un lugar muy lujoso. Él le dice que aunque su papá es muy rico, él no es el hijo de la esposa de su padre. Es así que nos enteramos que Georgie es el hijo de un amante de un millonario. A todo esto, Yukari le mintió a su mamá y le dijo que estaba cenando con una compañera. 親にだって言えないことはあるよ。本当に言えないようなことするのはこれからなのにな。勝手に何言ってんのよ、このボンボンが。 Al salir del restaurante, Georgie le da 3 opciones. 1、公園。2、ビルの。3、墓地。何よそれ。初体験の場所。どれもやだ。 Y así es como sutilmente Georgie se da cuenta de que Yukari aún no inició su vida sexual. Por lo bajo, dice que esto le parece una molestia, por lo que no le queda otra alternativa que ofrecer la opción 4. 何よ4番って。俺の部屋。 Nos enteramos que Georgie vive solo desde los 14 años en un departamento. Su madre vive en otro departamento del mismo edificio. Su padre es quien mantiene este lujoso estilo de vida. Yukari está dispuesta a pasar la noche con Georgie, así que llama a su madre y le miente. Le dice que su compañera de clase se empezó a sentir mal y que tal vez tenga gripe, y que justo los padres de su compañera no están porque trabajan en el exterior, por lo que debe quedarse a cuidarla. Y su madre no le da permiso. Le dice que se puede contagiar de gripe y que tiene que estudiar. Yukari se revela y le dice que solo le está avisando, que ya tomó la decisión, que va a acompañar a su amiga, y le corta. 最低。友達が風邪で寝込んでるって時にだよ。 Yukari, enojada, dice que su madre no tiene empatía por los demás. でもお前の話だって作り話だろ。娘に嘘つかれた上に憎まれ口叩かれてさ。だってジョージが。お前はそうやってすぐ人のせいにするんだよ。 Georgie le remarca que todo lo que ella hace parece ser una reacción a los demás, como si no tuviera voluntad propia. Estudia porque su madre se lo exige, deja de estudiar porque el atelier la distrae, le miente a su madre por él. そこにお前の意思はないのか。 Le aclara que después, si sus padres la desheredan o si no aprueba los exámenes, no quiere que lo haga él responsable. 責任取れなんて言わないよ。そうか。私の処女を返せとかさ。 Yukari le grita que está actuando bajo su propia voluntad. Quedarse esa noche con él es lo que ella quiere. その顔もっと楽しそうにできないのか。 En el manga, esta discusión es más extensa. Yukari se pone a llorar y Georgie le dice que ella solo está intentando ponerlo a él en el rol de malo. Le dice que debería hacerse cargo de sus actos. Ella le dice que lo que la lastima es que él actúe como si ella no le importara. No le importa que sus padres la deshereden, ni le importa que apruebe o no los exámenes. Pero Georgie le dice que jamás dijo que no le importaba. Solo dijo que él no va a hacerse responsable. Ella le dice que es lo mismo, pero él le dice que no, que son cosas completamente diferentes. Le dejan claro que es ella quien toma las decisiones. Fríamente, Georgie le dice que es evidente que ella solo está fingiendo ser una chica rebelde, pero en el fondo necesita reglas, porque así es como la criaron. Le dice que no se preocupe porque a muchos hombres ese estilo de mujeres les parece encantador. Le da su bolso y... マジで嫌。嫌なら最初から来るな。だってあんたが連れてきたんじゃない。やっぱり人のせいにするだろ。俺はそういう主体性のない女は好きじゃないんだ。帰れよ。 Desde la estación, Yukari llama a Miwako, quien, como buena amiga, la va a buscar en su moto. En el manga, Yukari nos dice que sabe que es débil y detesta hacerlo, pero aún así piensa que sería lindo que al menos el chico que le gusta la mime un poquito. Miwako está de acuerdo con ella y quiere ir a pegarle a Georgie, pero Yukari le dice que no, que él es su amigo y no quiere generar conflictos. ジョージが悪いわけじゃないんだ。相性が悪いっていうか。 Sube a la moto de Miwako para ir a su casa. このまま終わっちゃうのかな。まだ何も始まってないのに。 En el manga podemos ver que Yukari se siente bastante mejor gracias a Miwako. Ella dice que está feliz porque es la primera vez que tiene una amiga a la que acudir si necesita ayuda, y en ese momento se da cuenta de que perdió una de sus hebillas. Mientras tanto, vemos a Georgie en su apartamento con alguien. Ella es Yukino Koizume.
es la madre de Georgie. Ella le reclama atención y como Georgie no se la da, piensa que es porque ya consiguió a otra joven mujer. Georgie le dice que no lo confunda con su padre. En el manga tenemos una escena en la que él la llama mamá y ella le grita que no use esas palabras porque la hace sentir vieja. Le grita que ella era una modelo muy reconocida y quedar embarazada arruinó su vida y su carrera. Le dice que si él no hubiera nacido, ahora ella estaría en pasarelas de París. Georgie, irónicamente, le pide disculpas por haber nacido y ella se da cuenta de lo que está diciendo y le pide perdón. Después de esto, se queda dormida. Solo en el manga, Yukari cambia de opinión. Quiere usar la bella de excusa para volver a la casa de Georgie. Se siente fuera de control. Piensa que después de cómo la trató, no debería querer volver a verlo. Piensa que tal vez está perdiendo su orgullo, pero Miwako la apoya por completo en su decisión. En ese momento, su madre la llama por teléfono y le dice que vuelva inmediatamente a su casa. Es así que Yukari decide que lo mejor va a ser volver. De hecho, decidió que es momento de decirle la verdad a su madre. Quiere explicarle sus dudas sobre si hacer o no los exámenes para entrar a una universidad, y en el caso de que su madre no lo acepte, dice que está dispuesta a huir de su casa. そうしたら家出ようかな。じゃあ客間のお掃除しときます。 Y en ese momento, Georgie la llama por teléfono y le dice que está afuera. Le pregunta si puede salir un momento para hablar. 話は手短に。やっぱり俺は何もできないくせに文句ばかり多いやつは嫌いだ。だけど基本的には好きなんだ。それって言ってることが矛盾してるよ。 Yukari le dice que no lo comprende, que la lleve a su casa y le explique en el camino. En el manga, le dice que quiere despedirse de Miwako y él le responde que no hay problema, los está espiando por la ventana. Ella le agradece y le da tranquilidad a su amiga. Oh. 人を好きになるのって理屈じゃないと思うんだ。 Georgie le explica que hasta ahora en toda su vida jamás se había aferrado a alguien. Cuando una persona tenía algo que no le gustaba, simplemente la hacía a un lado. Pero con ella, por primera vez en su vida, aunque tenga cosas que no le gustan, no puede dejar de sentirse atraído. Nunca antes le había dado explicaciones a nadie. 私に本気で惚れちゃったって言ってるの？ 多分ね。 Llegan a la casa de Yukari y ella también quiere confesarle algo. ムカつくけど好き。 Después de la chapación intensa en el auto, Yukari vuelve a su casa donde nos cuenta que su mamá la recibió con una cachetada. Sin embargo, parece decidida a enfrentar a su madre. Pero todo eso lo dejamos para la segunda parte de estos resúmenes de Paradise Kiss. En la próxima parte veremos qué pasará entre Yukari y Georgie, dos personajes muy diferentes en lo que parece ser un caso de los opuestos se atraen. También veremos qué decisiones toma Yukari con respecto a las normas que dicta su madre, a quien antes de conocer Paradise obedecía en automático. Esta historia, aunque a simple vista parece un yosei romántico de dos personas muy opuestas, tiene un trasfondo increíble que habla sobre la identidad y la búsqueda de la felicidad. Yukari pasó de sentir admiración por el chico estudioso de su clase a sentir enamoramiento, pasión y atracción hacia un estereotipo contrario, Georgie. Ella está empezando a tomar sus propias decisiones, por buenas o malas que sean. El problema es que le cuesta asumir la responsabilidad de estas decisiones que toma y Georgie parece ser quien más le marca su falta de madurez para esto. ¿Es lo suficientemente madura para dejar sus estudios y hacerse cargo de esta decisión que está tomando? Y es que en la serie muchas veces nos muestran como ella lo culpa a Georgie por desconcentrarla de sus estudios, como si él tuviese la culpa. 私勉強も全然身が入らないし。誰か止めて。だってあんたが連れてきたんじゃない。 Y es que él nunca descuida su carrera, de hecho, asume que ella va a entender que una cena romántica se puede suspender si él se siente inspirado para diseñar. Y por otro lado, a Georgie le falta responsabilidad afectiva. Al menos podría haberle avisado que necesitaba suspender la cita. Yukari quedó encantada con el equipo de Paradise, obnubilada con la libertad que da vivir de la creatividad y lo que te apasiona. Pero no parece ser consciente todavía de lo difícil que es armar
encontrar tu propio camino y saber que aunque se vea divertido hacer diseños, es difícil no perder el eje en un ambiente competitivo donde se necesita talento, vocación y mucho esfuerzo. Todos los personajes están en ese momento clave de la vida en el que deben pensar qué camino quieren seguir. Incluso Hiro, quien disfruta de estudiar, también tiene dudas sobre qué es lo que realmente quiere para su futuro. Es una lástima que muchos de los diálogos del manga hayan sido completamente omitidos en el anime, sobre todo porque muchas veces estos diálogos dan un contexto, alivio cómico o explican mejor las decisiones o reflexiones que hacen los personajes. No se preocupen que igual incluimos resumidamente gran parte de estos diálogos que el anime omitió. Quienes están en pantalla son los miembros del canal que colaboran con nosotros todos los meses. Si es la primera vez que pasás por acá, mientras esperas la segunda parte de estos resúmenes de Paradise Kiss, te invitamos a que veas más resúmenes del canal. Hemos resumido Nana, tanto el manga como el anime, animes turbios y que dan mucho debate. Te dejamos acá abajo una lista con todos los animes que hemos resumido. Y sí, se viene la sección favorita de todos en el canal: escenas sacadas de contexto. かわいいブラ。自分でやります。 Déjame en paz. 俺の部屋。やめてくれない？誰だ？手応えが。おい、何すんのさ。嵐。へえ。かっこいいな。モデルみたいだ。っていうか、あなたにならむしろセクハラされたい。前髪切りすぎ、なんかズラみたい。はいはい。嵐には内緒にしとくよ。お前を死ぬほど満足させてやる。 Que en algún momento me dio la mano y ojalá nos hubiésemos quedado así, cogidas. ¡Date, Caroline! ここはラブホテルじゃないし。嵐はベッドじゃない方が面白いんだって。 Es mucho más sabrosa comerla de pie, ¿no, Candy? Sí. こら待て！おいちにおいちに。まだ眠くないもん。お前が起きてるとさ、俺と美和ちゃんがエッチなことできないんだよね。エッチって何するの？チューとかするの？してやろうか。それって。おいちにおいちに。 Déjame en paz. Nos salió poliamoroso el amiguaco, ¿eh? それって。 Es mucho más sabrosa comerla de pie.